Dios. Pablo nos habla en este capítulo de aspectos muy importantes para la iglesia. Y en 13 capítulos, Pablo dice en el versículo 1, Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que es circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, que Cristo los desligaste, por lo que la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros en el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para obedecer a la verdad? Están persuadidos que no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más que el que os esturba, que dará sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Miren que Pablo, ahí donde está Pablo, empieza hablándole a los Gálatas y les habla acerca de la libertad. Podemos ver que Pablo habla de la circuncisión. Pablo habla de la libertad. Cuando nosotros hablamos de la libertad en la que Pablo está hablando, Pablo le empieza a hablar, es decir, de la circuncisión, porque es lo que Pablo se refiere en este término. Porque hay que tener una diferencia entre las obras de la carne, entre las obras de la ley de Pablo y las obras que estaba hablando Santiago. Porque a veces quieren contrarrestar el texto de Pablo con las obras que habla Santiago. Estas obras que habla Santiago son las obras que hacemos los seres humanos, las obras que hacemos normales, las de misericordia como hemos de la iglesia. Pero cuando Pablo habla de obras, habla de la obra de la ley, es decir, el sacrificio, los cultos, lo sacrificado a los santos, las cosas que tenemos en la ley. Pero cuando venimos aquí, podemos tomar este texto, aparte de eso, de lo que Pablo nos dice: anden en la libertad con que un día Cristo los hizo libres, y no estén sujetos otra vez al yugo de esclavitud. ¿Qué pasa con nosotros en este texto? Cuando si yo tomo este solo texto, Pablo me enseña y me puede confirmar de que nosotros tenemos la libertad de hacer lo que queremos, pero no podemos hacer lo que nosotros queremos. Porque Pablo dice: no vayan a estar sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Y les enseña y les dice: ¿por qué es que ustedes se circuncidan habiendo ya recibido la gracia? Es lo que Pablo dice. Pero entonces, cuando nosotros venimos a nosotros no somos de la circuncisión, pero lo que Dios quiere de nosotros es que circuncidemos nuestro corazón, no el prepucio, sino el corazón.
Y Pablo les habla a los Gálatas, a los Gálatas, y les dice, es que ustedes, ¿quién los persuadió para esto? Eso no depende de ustedes. Y a los mismos Gálatas, Pablo le es tan duro en ocasiones que les dice a ellos, empezando el texto, le dice, oh Gálatas, insensatos, empezando el libro, le dice, oh Gálatas, insensatos, ¿quién los fascinó? Los Gálatas venían en esa circunstancia de que habían estado cambiando la visión de las cosas que tenían que hacer en las cosas del Señor. Y Él les dice con toda certeza, porque eran ciertamente insensatos al cambiar su forma de pensar y de hacer las cosas, porque no lo estaban haciendo para el Señor. Nosotros tenemos la facultad de hacer lo que queremos, pero Pablo dice, muchachos, aunque ustedes tienen esa facultad, estén firmes en la libertad que Cristo les ha hecho estar. Porque una de las cosas que pierde la iglesia es esta, la libertad. Cuando en la iglesia, cuando los hombres de Dios, la gente me dirá, ¿por qué ataca a la iglesia? Pues no puedo atacar a la gente del mundo. Hay que fortalecernos entre nosotros. Hay que fortalecer a los que están aquí y los que están fuera, levantarlos y hablarles de un Señor que restaura. Porque la iglesia, el trabajo que Dios le dejó a la iglesia es esa, pero la iglesia quiere volverse a esclavizar. Dios nos deja el trabajo de ir por la gente y la iglesia se quiere volver a esclavizar. La iglesia quiere volver a andar haciendo las cosas que no le agradan al Señor y nosotros lo hacemos. Pero Dios siempre está esperando que nos sacudamos de allí para poder levantarnos, para poder hacer su obra, para poder glorificarse. Por eso no podemos andar sino en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y cuando le dice Pablo, y va más abajo, le dice al pueblo, porque a libertad hemos sido llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. Yo puedo tomar de aquí un fragmento, y Pablo dice, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad para la carne. ¿Qué me está enseñando Pablo aquí también? Pablo me puede estar enseñando que nosotros fuimos llamados a ser libres. Hay gente que dice, yo conozco mucha gente que dice, y ustedes no alcanzan a decirle nada y ellos ya se están defendiendo, y la primera palabra es que Dios conoce mi corazón. Y yo le digo, Dios conoce todos los corazones. Y a veces creemos que esa frase es o que esa frase es tan espiritual. Hay gente que cree que esa frase es espiritual. El decirle al vecino que Dios conoce mi corazón no me hace más espiritual. El decirle al hermano que Dios conoce mi corazón no me hace espiritual. Lo que hace es que te estoy diciendo que Dios conoce mi corazón, porque quizás tengo que ocultar, o porque quizás también tengo algo que esconder, porque Jesús dice que el que viene a la luz no se esconde. Y mucha gente dice que Dios conoce mi corazón. ¿Y por qué lo tiene que decir para defenderse? Porque estamos guardando algo. Y lo que no termina de decir es que Dios conoce mi corazón, cuán podrido está. Eso es lo que tenemos que decir. Es que Dios conoce mi corazón, cómo está de cochino, cómo estoy de podrido, que aunque levanto las manos en la iglesia, en mi corazón estoy haciendo las cosas malas. Aunque grito aleluya, amén, y salto y danzo en el río, como dice la canción, en el desierto, y hay libertad en la casa del Señor, yo sigo estando como podrido. Y así vemos que por eso el Señor Pablo dice, no usen la libertad para aprovecharse de las cuestiones de la carne. Y eso vemos en la gente, y eso es una palabra que nos exhorta, porque es que a veces le dicen, a mí me enseñaron, yo predico la palabra de Dios, no lo que yo vivo.
Y a mí me enseñaron cuando estaba haciendo los discipulados, es que ustedes deben de predicar lo que ustedes viven. No, yo predico la palabra, que después me toque vivirla es otra cosa. Hace varios años atrás prediqué una palabra que se llamaba, que la denominamos en la Iglesia Nacimiento de su Gloria, Dios me dio esta palabra, que se llamó Dando el Primer Paso. Y cuando me tocó a mí dar ese paso, lo que me martillaba era la palabra. Y ahora yo viví esa palabra. Y yo no prediqué, sino Dios me dio esa palabra. Y yo la prediqué, y aquí muchas palabras, y Dios nos da, y con el tiempo la vivimos. Porque una de las cosas que no podemos usar es volver la palabra de Dios subjetiva. La palabra de Dios en nosotros debe ser objetiva. Porque si la palabra de Dios yo la hago subjetiva en mí, quiere decir que si alguien tiene un problema conmigo en la iglesia, pobre de esa persona. Porque cojo la palabra para defenderme y atacar. Y la palabra no puede ser para eso. La palabra debe ser predicada para que los hijos de Dios nos fortalezcamos, nos levantemos y nos avivemos. Por eso Pablo dice, estén libres en esa libertad. Manténganse firmes en esa libertad. No la usen para excusarse y decir, es que Dios conoce mi corazón, y como Dios conoce mi corazón, usted no puede decir nada. ¿Por qué? La frase, Dios conoce mi corazón, ¿con qué objetivo es? Que usted no me vaya a decir nada. Que usted está escondido todo lo que tengo aquí. Porque el que viene a la luz, sus obras no son ocultas, sino que están a la vista de todos. A la vista de todos. Jesús nos enseña eso. Y la iglesia, a veces queremos andar en las cosas que son ocultas. Y por eso usamos la libertad como pretexto para dar. Y así nos pasa. Y por eso mucha gente no va a la iglesia, mucha gente no quiere ir porque dicen son una mano de hipócrita. Porque nos enseñaron es que, como nos hablamos en una de las reuniones aquí con los ministros, y no es que ustedes tienen que dar ejemplo, pero ¿ejemplo a quién? Esa es la pregunta, porque yo aquí me puedo parar y darles ejemplo a todo el mundo, pero cuando salgo de aquí, ¿a quién le doy el ejemplo? ¿Sí? Porque eso nos pasa. A quien tenemos que mostrarle nuestro ejemplo está viéndonos día y noche. Yo puedo entrar aquí en la iglesia a decir aleluya y coger a mi esposa y cargarla de mano y andar con ella abrazadito, pero cuando llega a la casa lo primero que digo es ábrase de aquí porque usted huele a cebolla. Pasa, ¿cierto, general? Suele pasarnos. Suele pasarnos. Y saltamos y adoramos y predicamos y como tenemos la unción, ministramos, pero nuestro corazón delante de Dios no es el ejemplo. Entonces le dicen a uno, predique con el ejemplo. Y como somos los siervos, no, hay que hacerlo para el Señor. Colosenses 3:23. Y todo lo que se haga, sea de obra o de lo que sea, hágalo como para el Señor y no para los hombres. Nosotros no podemos mirar que la gente nos vea y por eso tenemos a veces doble vida los hijos de Dios, porque caminamos en una parte y con otra estamos haciendo otra. Y suele pasar. Y tomamos la libertad, es que Dios conoce mi corazón. Sí, y la esposa también, los hijos también, los amigos no, pero Dios sí. Dios sabe lo que hacemos. Dios sabe lo que hacemos. Y nos pasa como el cuento del Cojito, que se consigue una novia
Y olvidamos eso, como el bobito al menos estaba pendiente. Y dijo, la novia se fue a una parte para darle un beso y dijo, aquí no porque la luna nos ve. Y se lo llevó a otra parte y había un árbol y le dijo, no, aquí no porque el árbol nos ve. Y así la tuvo hasta que nunca dio el beso el pobre muchacho. Pero al menos tenía respeto de que alguien nos estaba mirando. Nosotros olvidamos eso. Porque lo que tememos es que la gente nos vea. Entonces por eso decimos, es que debemos dar ejemplo ¿a quién? A la gente. ¿A cuál gente? Esa gente no lo va a salvar a usted ni a mí. Esa gente se va a preocupar cuando usted lo vea echándolo al fuego del infierno y usted que le estaba predicando a ellos. Ay, pero mira, ese no es el pastor Jorge que... Y vos lo miras como Dios lo usaba en la iglesia. Y lo están usando al infierno. Y eso es lo que nos pasa porque usamos la libertad como ocasión para la gente. Y Dios quiere simplemente que le demos ejemplo. El ejemplo debe ser a Dios. Porque a veces las hermanas, miren, yo conozco un sinfín de hermanas y hermanos que delante del pastor, oh, ¿cómo está? No, qué gusto tenerlo en la casa, sí. Y nomás que dé la vuelta que el varón y le arrean la madre a reír mucho y todo el mundo. Sí, como si el pastor fuera a salvarlo. Conocí a una persona, voy a mencionarla con respeto, se llama Ana. Esa señora un día me fui para su casa a hacer un trabajo. Y esa señora me sentó ahí, doña Ana, una mujer de Dios, en Guapo. Y esa señora me sentó en su casa y me empezó a hablar y hablar y hablar y hablar. Y Dios la usaba de forma impresionante. Pero ella tenía un problema que fumaba. Esa señora, una cristiana de verdad, pero tenía un problema que fumaba. ¿Y sabe qué me dijo un día? Que ese día que me dio todo el día charla y la cátedra y me manejó el libro de Juan y me llevó acá y me desbarató el coco ese tarde. Y al final me dice, yo estaba con un cigarrillo en mi casa fumándolo en el hotel, en el jardín, en el calle, en el patio. Y estaba con mi cigarrillo. Y vino el pastor de la iglesia de ella. Y ella no tiró el cigarrillo. Siguió jalando su cigarrillo. A mí me dejó a la vida. El pastor se le para y le dice el nombre. Y dice, y no va a tirar el cigarrillo. Y le dijo ella, ¿y para qué? Si Dios ya me dijo. Si yo, y cuando ella me dice lo que le dijo el pastor, si yo me le escondo a usted, pero es que Dios ya me dio y a mí me interesa que me vea, es él, no usted, le dijo. Yo dije, ¿y usted dijo eso al pastor? Y me dijo, y entonces, ¿a quién vine a servir? Una mujer que tenía pantalones y falda bien puestas para predicar la palabra, pararse en cualquier parte. Pero ella decía, la única debilidad mía es eso. Y Dios, como sabe, se la supera toda. Era esa su debilidad. Y dijo, Dios ya me dio. A veces nosotros hacemos las cosas para el hombre. Pero ella me enseña esa tarde y me dijo, el problema no era el pastor. El problema era Dios. Porque el pastor no me podía dar salvación. Y me dio el libro de Juan y me enseñó unas cosas y yo dije, uy, tiene razón. Usada por mí. Impresionantemente, a mí me dejó descrestado esa tarde de ver cómo ella no usaba la libertad para las cosas de la carne porque no andaba escondiéndole nada a nadie. Ella era como era.
Y usted la ve y dice, esa señora no tiene nada de Dios. Pero esa señora cuando se ponía a orar, cuando se ponía a buscar cuando se ponía a predicar el evangelio, usted miraba otra cosa. Era una mujer, porque yo tampoco todavía está viva, es una mujer sincera. Y eso es lo que Dios está buscando. Gente sincera. Gente sincera. Porque el alabar a Dios, porque Juan dice que los adoradores que Dios está buscando, que son adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué significa espíritu y en verdad? Yo lo reduzco a una sola palabra, de 10 letras: sinceridad. Espíritu y en verdad es una palabra que es sinceridad. Si yo busco a Dios en espíritu y en verdad, voy a buscar a Dios en sinceridad. Con sinceridad, sin esconderme. Dios sabe lo que somos. Para no decir una frase. Ella nos conoce, ¿para qué ocultarle a Él? Ella nos conoce todo, ella sabe cómo somos. La gente no, y a la gente hay que mostrarle la cara bonita. No, también hay que mostrarle lo que somos. A mí me costó la iglesia porque yo no era santo ante el pastor y no, yo era igual, yo salto en todas partes y usted me va a ver en cualquier momento poniendo la patica porque está sonando una canción. Aún estoy luchando en la carne. Cuando ya la carne deje de hacerme efecto es porque ya me morí. ¿Sí o no? ¿O no es así en general? Entonces, mis hermanos, Pablo nos enseña que andemos en esa libertad. Y la libertad es servir unos con otros por amor los unos con otros. Porque en la ley dice: amarás a tu prójimo. Nosotros podemos defendernos y luchar, pero Dios sabe la lucha que tenemos. Dios sabe la lucha que cada ser humano tiene. Para Él, realmente, no hay nada oculto. Para Dios no. Nosotros podemos mentir todo lo que queramos. A que tiene el discernimiento muy complicado, porque sabe ya que Dios demuestra un sentido de santidad. Pero Dios sabe las cosas. Y por eso es tiempo de que la iglesia vuelva no a mostrarlo, porque delante de todo el mundo somos cascarones limpios, pero ante Dios somos sepulcros blanqueados. Y lo que Dios quiere es que seamos íntegros por dentro y por fuera. David dice: en lo íntimo de mi casa andaré en la integridad de mi corazón. Lo que Dios quiere de nosotros es eso, integridad. Por eso adoradores en espíritu y en verdad significa sinceros, íntegros. Íntegros delante de Dios, no ocultándole nada porque Él lo sabe todo. Él es nuestro hacedor. Entonces, ¿qué ocultamos? Amén. Él es el Todopoderoso. Por eso Pablo nos enseña que nos mantengamos firmes. Y la iglesia nos enseña a tener que intimidad, a dar ejemplo. Denle ejemplo a sus compañeros, denle ejemplo a su casa, denle ejemplo a su hermano. Y cuando le vamos a mostrar nuestro ejemplo al Señor, a quien realmente tenemos que mostrarle nuestro ejemplo es a Dios. Si Jesús nos enseña en los evangelios que a quién se le debe temer, y dice: no le teman al que le puede quitar la vida, dice: teman al que les puede quitar la vida y os arren en el fuego del infierno. ¿Y quién es el que lo puede hacer? Dios. El único que lo puede hacer es Dios. Nadie más nos ve. Nadie ve lo que yo hago cuando cierro la puerta de mi casa.
nadie ve lo que hago, nadie ve, pero el Señor sí lo ve en nosotros. Amén. Así que hay que buscar la forma de agradarles a Él, más que a la gente, más que a la gente, a la humanidad, hay que agradarle a Dios. Y siempre vamos a tener de fila esta frase de Pedro, cuando estuvo en el concilio, y les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay muchos hombres de Dios que tergiversan la palabra, manipulan la palabra, y dicen que el que no obedece al pastor o al líder, como que ve, ¿cómo va a obedecer a Dios? A quien no ve. La palabra es una farsa, una falacia, una mentira. Usted tiene que cuidar con donde habla usted, sabe que Dios es real, tiene relación con Dios, sabe que Dios le habla y Dios le va a mandar a decir cosas que quizás el líder, pastor, quien esté al frente, no tiene conocimiento y usted no se puede sujetar a él, sino a lo que Dios le manda, porque si no Dios le dejará de usar. El texto dice, quien no ama a su hermano que ve, ¿cómo pues amará a Dios a quien no ha visto? Y no podemos manipular la palabra para que la gente me obedezca. Obedézcanle primero a Dios. Porque Dios no quiere hombres moldeados por hombres, sino hombres moldeados por Él. Obedezcamos primero a Dios. Y yo sé que el que obedece a Dios se sujeta a su Dios. El que obedece a Dios se sujeta a su pastor. Por eso obedezcamos primero a Dios. A Él. No mostrarle al pastor que yo soy una ovejita y con Dios soy una caspa. No, es mostrarle a Dios que lo que Él mande a decirme, a que yo lo haga, lo haré. Y al pastor, aunque esté en contra de lo que Dios me mandó a hacer, con todo dolor me va a quitar de mí. Pero digo, en primera persona, ya lo digo. Yo sé que el que obedece a Dios me lo va a cambiar. No le va tan bien. En primera persona, con conocimiento de causa. Me pasó en la iglesia, Dios me dirigió una cosa que no tenía nada que ver ni siquiera el pastor. Y yo lo vi y lo hice porque era para mi beneficio. Que Dios me estaba enviando. No era para el pastor, nada, no tenía nada que ver con la iglesia. Y me dijo una hermana, y ya le dije al pastor, yo le dije, ya Dios me mandó. Y yo sé que el pastor no está de acuerdo con eso. Y si yo le digo al pastor me va a decir que no. Entonces lo voy a hacer sin decirle al pastor. Y usted me dirá, hermano, pero es que yo sabía que el pastor me iba a decir que no, porque no estaba de acuerdo y usted me lo había dicho que no es un pastor. Entonces no tenía yo que correrlo. Y eso me costó el ministerio. Siéntese fuerte. Pero el hombre me sienta y Dios me mira. Y a quien estoy sirviendo es al Señor. Seguramente me hubiera quedado allí cuando me sentaron, cuando me hicieron eso. Bueno, ya pasó muchos años de eso. Estaría quieto. Pero como dejé que Dios fuera el que hiciera la obra, estoy sirviendo al Señor para su gloria y su honra. Entonces yo le digo, al que le obedece a Dios no le va a cambiar en la vida. Porque llegaré a la vida, es que a mí no me lo ha dicho, que me lo ha dicho que yo Entonces tiene intimidad con Dios. Dios lo usa. Lo usa. A quien se acerca a Él, Él lo usa. No es a quien se acerca al pastor. Es a quien se acerca a Dios. A quien se acerca a Dios. A Él lo usa. No al que se acerca al pastor. Así que porque cree que el poquito de unción que Dios nos ha puesto en la edad de estar cerca de Jorge, le va a recibir, no, puede haber transferencia, pero la unción suya vale cuando esté delante de la presencia de Dios. Ahí tendrá valor esa unción.
ahí tendrán cielo. Yo le puedo decir, Señor, de lo que tú me has dado, dale al hermano fulano, a la hermana fulana. Y Dios puede por misericordia, pero lo que importa es la acción que usted reciba en intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Póngase sobre sus pies y vemos.